sabía que era el cielo, pero pues no podía unirme en esa plenitud al Señor porque pues obviamente mi alma iba manchada. Entonces ahí es cuando empiezo a ver mi juicio particular, empiezo a ver el impacto de mi muerte sobre mis seres queridos, mi familia, no solamente mi familia de sangre, sino mi familia política y mi familia espiritual, mis hermanos de comunidad. Cuando uno ya pertenece también a una comunidad, también esa es la familia que Dios te regala espiritualmente en la tierra y también por ella se responde. Entonces veo toda mi familia, veo también pues en ese instante mis 2 hijas, mi esposo, todas las cosas y consecuencias que quedan en ellos a raíz de mi muerte. Si en ese momento me hubiese ido, ya después empiezo a confrontarme yo misma con la palabra, con los mandamientos, con las obras de misericordia, a ver mi vida desde que era muy niña, desde que empecé a pecar, desde que empecé a tener conciencia de pecado. En mi caso particular el Señor me hablaba de que los niños obviamente son muy puros e inocentes y más después de ser bautizados porque pues ya se borra el pecado original. Entonces son almas puras, pero empiezan a contaminarse con los pecados de los adultos. Entonces yo empiezo a ver cómo a raíz de un abuso que yo viví a los 5 años, es cuando empiezo con esa contaminación espiritual y empiezo mi vida de pecado, veo toda mi vida y veo desde el primer pecado que el Señor me lo mostró y me lo dejó vivir como si tuviera esa edad que fue a los 5 añitos, que fue robarme unos dulces de un supermercado. Entonces cuento todo cómo fue, cómo sentí todo, viví los mismos pensamientos, las mismas emociones, el Señor me dejó volver a vivir todo y de ahí en adelante empiezo a ver todos mis pecados, todas las faltas, todo el bien que dejé de hacer, porque pesa mucho darse cuenta en la eternidad que tú pudiste ayudar, que pudiste hacer el bien, que pudiste hacer tantas obras de misericordia y que por miedos, por penas, por orgullos, por muchas cosas que el enemigo pone no los deja uno de hacer. Entonces veo toda mi vida frente a todos los mandamientos, digo yo que había pecado. O sea, el primer encuentro sería como una película de toda la vida, ¿no? Es decir, como un resumen de todo lo que uno vivió. Eso fue lo primero que hubo, ¿no? Sí, inicialmente cuando yo estoy en esa condición tan grave, llega un punto en que yo digo, Dios mío, ya no aguanto más dolor, creo que me voy a morir. Tan pronto digo esas palabras, entro en otro estado. Yo ya no estaba ni en el hospital, ni con el dolor, no tenía problemas, se me había olvidado que tenía hijas, que tenía esposo, que tenía familia, que existía la tierra. Lo primero es entonces que sale uno del cuerpo. Entonces, sí, de un en estado ese diferente. instante ya era otro estado. Entonces es cuando ya yo estoy en una senda blanca, muy resplandeciente y al final veo la luz, pues cuando logro acercarme era nuestro Señor, que es ahí cuando digo que yo me quiero quedar con Él porque a Él sí lo reconozco, ¿sí? Y reconozco esa felicidad, ese amor, esa plenitud en Dios, por eso me quería quedar ahí, pero el Señor es el que me detiene y me dice, aún no ha llegado tu hora, todavía no has terminado tu misión en la tierra. Y es cuando empiezo entonces a ver todas esas escenas y a ver todo lo de mi vida. Y es también en los momentos de pecado, de situaciones graves de mi vida, de pecado mortal, de situaciones de equivocaciones, de las faltas, de todo eso, ahí estaba también el demonio, quien me recordaba todo eso, quien me acusaba. Incluso habían pecados que yo en vida había confesado, pero volvían a aparecer allá porque resulta que yo no los había confesado con verdadero dolor, ni con verdadero arrepentimiento, ni con propósito de enmienda. Padre, una preguntita, eso tiene que ver con la iglesia, ¿no? Es decir, cuando uno comete un pecado, ¿qué es lo que nos exige la iglesia? 5 pasos, 5 requisitos. Primero, examen de conciencia. Segundo, contrición de corazón. Tercero, propósito de enmienda. Cuarto, confesión de boca. Y quinto, satisfacción de obra. O sea que Sandrita no tenía ni arrepentimiento ni propósito de enmienda.
como la mayoría de nosotros cuando nos confesamos, por salir del paso, de pronto porque nos vean, o de pronto porque nos mandaron, que mi mamá me mandó a confesarme o mi papá me mandó a confesarme, y no sabemos nada de lo que es el sacramento de la confesión. Pero sí es muy importante, ¿no, padre? Es decir, los 5 pasitos hay que cumplirlos, ¿no? Si no, entonces volvemos otra vez, en el momento de nuestro juicio, volvemos a enfrentarnos, así como claro, la doctora Sandra lo dice. Cuando uno perdona con verdadero dolor, con verdadero propósito de enmienda, el Señor borra ese pecado, ¿sí? Tenemos que repararlo, pero el enemigo, cuando se da cuenta que no lo hacemos, él no lo borra, porque él lleva una lista negra. Y en esa lista negra es donde están todas mis faltas y donde él iba recordándome, y era como que cada escena me decía, acuérdese, mire, mintió, robó, insultó, blasfemó, todos esos pecados que empiezan a salir y que él me empieza como a recordar y a hacerme ver todo eso. Entonces, en ese instante de ese juicio estaba él ahí presente, acusándome, pero en ningún momento yo sentí que el Señor me señalara y me dijera, mire, por todos sus pecados se da cuenta, todo lo que hizo, se vaya para el infierno o se vaya para el purgatorio. Yo misma entré en un estado de plena conciencia de cómo estaba mi alma y de en qué estado estaba y para dónde iba. O sea, sé que por la pura misericordia del Señor, porque en ese instante yo moría con los sacramentos, 2 días antes me habían puesto los santos óleos, había comulgado, me había confesado, por los sacramentos y porque además le tenía terror desde niña al infierno y a la condenación. Yo sé que eso también me ayudaba, pero más era la misericordia del Señor que me ayudaba en ese instante. Yo sentí que mi alma se salvaba, pero que no podía irme hacia el cielo, porque ya ahí ya reconocía las manchas que tenía en mi alma y sentía era una necesidad de ir al purgatorio. Yo sabía que tenía que purificar mi alma, que mi alma tenía que estar limpia para hacerlo. Entonces, ese juicio, o sea, son tantas cosas. O sea, yo incluso ya he tenido la oportunidad acá en el canal de hablar un poco de mi testimonio, pero uno siempre dice, Dios mío, ¿por qué no? Porque el tiempo es tan cortico, ¿sí? Porque son muchísimas cosas para hablar. Ese día, pues obviamente voy a estar compartiendo un poco más de tiempo mi testimonio para la gloria de Dios, y si Él lo permite, la idea es ese día lanzar el libro, un libro que ya pues está ya en impresión para poderlo llevar ese día, donde la gente tenga la posibilidad de leer el testimonio un poco más completo, porque el Señor me reveló cosas muy hermosas. Él me habló de la relación de los padres y de los hijos, de los talentos más importantes que el Señor confía en la tierra para quien ya tenemos hijos, es precisamente los hijos. Yo allá me preguntaba, ¿qué he hecho por mis hijos? ¿Qué he hecho de mis hijos? El matrimonio, me hablaba del matrimonio, me mostró. Tuve una visión en ese instante, el Señor me mostró el momento de la celebración del sacramento del matrimonio, que es algo bellísimo, bellísimo. En el libro está la experiencia un poco más relatada, porque yo sé que incluso ese día no vamos a tener como todo el espacio de tiempo para contarlo, porque pues también hay que escuchar a estas otras personas tan especiales que nos van a acompañar. Van a estar unas personas sorpresa también, sí, que estuvieron estas experiencias también vividas en carne propia, ¿no? Que llevan muchos años va a estar Alex Berger, el doctor Alex Berger, que es una persona que sabe. El doctor Rafael Arango dice que es la persona que más sabe sobre el purgatorio en Colombia, ¿no? Bueno, ¿y esto con qué objetivo? Con el objetivo de que nosotros nos demos cuenta y nos sopesemos en nuestras vidas las cosas que estamos haciendo, ¿no? Muchos decimos, yo soy bueno, no peco, no le hago nada mal a nadie, no robo, no mato. Entonces yo, ¿cuál es el problema? Como ustedes ven, por ejemplo, en el testimonio de la doctora Sandra, ella, a pesar de tener sus sacramentos, de haber hecho sus confesiones, de haber hecho todas estas cosas, cuando llegó a dar cuentas al Señor, vio que su alma estaba manchada y que no podía pasar al cielo, ¿sí? Sino que tenía que
que estar en el purgatorio